vamos a por ellas. Categorías mezcladas, juveniles, juniors, promesas y seniors. Avanzarse en la avenida, disculpe que se poner, también componente que se toma atletismo. Bastante experta, corriendo de esta puerta en diferentes campeonatos de España, tanto de cross como pista al aire libre, pista cubierta. Todos los ritmos son totalmente diferentes. Un ritmo estupendo para entrenamiento, para llevarse entre ellos. Como vemos, hay hasta un pequeño árbol que tiene que agacharse como está en ahora. Y ambas categorías, tanto de mujeres como de hombres, están afectando la primera de sus vueltas. Recordamos que las chicas hacen 3 vueltas y entran a meta, y los chicos 4. Muy buen ritmo para esta primera. Aquí llegan los chicos en la primera vuelta de las 4 que tienen que realizar. Quitamos la primera vuelta, ánimo chavales, 3 vueltas. Isabel, la meta. Isabel Barrero. De las 4 venga, chavales, vamos ahí. Quitamos la primera vuelta, 3 vueltas. Isabel, 2 vueltas ya. Isabel Barrero, campeona de España de pista cubierta, pista al aire libre. Venga, Juanín, vamos, vamos. Vamos, Lucía, va, Silvia. Vamos a ahora. ver, chicas, 2 vueltas. 2 vueltas a meta. Vamos, ánimo, ánimo. Podemos montando el tinglado. Segunda vuelta, ahora sí estamos en la mitad del recorrido de la los cabezas de carrera, Roberto, Fernández, del otro que pone primero, segundo al nivel centro, y Diego Orrea, que va en el centro de los 3. 2 vueltas, justo a la mitad de la mitad, ahora Es que me pasaron estos por aquí. Manuel Morán en cuarta posición. Isabel Barrero. Porque no hay mucho más donde poder.
Dos vueltas, mitad de carrera, vamos a poner la torre. Ánimo, dos vueltas y ya el campeones. Vamos, Pepolo, venga. Ánimo, chicos, solo tenemos una vuelta. Es una vuelta más, que usted se dice. Ahora esto hay que ir, se acabó. De los primeros que van Roberto Fernández, seguido a unos 10 metros aproximadamente por Daniel Crespo. Los dos del Atlético Gijonés. Manel a tercera posición, 2,35. A ver si se recupera, gran maqueta del como les dije. En esta última vuelta. Vamos Roberto, última vuelta. Una vueltecita más. Ahí está la primera clasificada, Isabel Valero, la campeona de España, plaza para la selección nacional. Alcobendas, que se va a disputar el próximo domingo. Entrenamiento competitivo. ¿Está doblado? Sí, sí, lo doblaron. No, por eso te digo que meto otra vez. Creo que le queda una vuelta todavía. O sea, no. Aquí entran las otras chicas. Lucía, Silvia, Marcos. Como se oficial. Competitivo. Conducta para la tercera de cross que es para los equipos. Sé exacto cuál es esto.